El encuentro en el mar. La noche era espesa, sin luna, y el mar parecía un enorme manto negro que tragaba cualquier rastro de luz. Desde la cabina de un avión de patrulla, un punto casi imperceptible apareció en la pantalla del radar. No era un barco de pesca, no era un carguero, era algo diferente. El piloto descendió unos metros, afinando la vista. Entre las olas, una silueta baja, pintada en un gris azulado que se confundía con el agua, avanzaba a una velocidad constante. No levantaba espuma, no hacía ruido evidente, como si intentara pasar desapercibida. La orden fue inmediata: notificar a la guardia costera. En pocos minutos, lanchas rápidas se acercaban al objetivo. A bordo de esa extraña embarcación, 5 hombres sabían que cada segundo contaba. Si eran detectados, había un plan: abrir una válvula oculta y hundir todo. Barco, carga, pruebas y tal vez ellos mismos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La guardia costera se aproximó y, con un movimiento preciso, bloqueó cualquier vía de escape. Lo que encontraron dentro fue asombroso. Toneladas de cocaína cuidadosamente embaladas en un espacio tan reducido que apenas permitía respirar. Aquel barco no era un barco, era un narco submarino, una máquina diseñada para moverse en silencio bajo la nariz de las autoridades. Pero, ¿cómo funcionan? ¿Quién los construye? Y sobre todo, ¿cuántos logran llegar a su destino sin ser vistos? Antes de continuar, suscríbete a este canal. Nuestra meta es llegar a los 10,000 suscriptores, y tu apoyo es fundamental para seguir revelando historias como esta. Anatomía de una sombra. Para entender el poder de un narco submarino, hay que verlo como lo que realmente es: una sombra flotante, diseñado para ser invisible a simple vista y casi indetectable para un radar. Su estructura no sigue las reglas de la navegación convencional. Existen 2 tipos principales: los semisumergibles, que navegan con parte de su cuerpo expuesta sobre la superficie, y los totalmente sumergibles, que desaparecen por completo bajo el agua. En ambos casos, el objetivo es el mismo: atravesar mares enteros sin dejar rastro. El material favorito para su construcción es la fibra de vidrio. Ligera, resistente a la corrosión y capaz de absorber ondas de radar, se convierte en una piel perfecta para este tipo de máquinas. La pintura, en tonos grises o azulados, refuerza su camuflaje, haciendo que se confundan con el mar incluso a plena luz del día. En el interior, el panorama es sofocante. La tripulación suele ser mínima: 2, 3, a veces 4 personas. El conductor permanece sentado frente a una pequeña ventana o periscopio, mientras el resto sobrevive como puede, de pie, agachados o recostados entre la carga. El calor, el olor a combustible y la falta de oxígeno convierten cada travesía en una prueba de resistencia. La autonomía de estas naves puede superar los 3,000 kilómetros sin reabastecerse, y su capacidad de carga promedio varía entre 5 y 8 toneladas de cocaína. Pero existen modelos capaces de llevar hasta 12 toneladas en un solo viaje. Y entre todos los constructores, uno en particular se ganó un apodo que infundía respeto y temor: el rey de los semisumergibles. El rey de los semisumergibles. Su nombre real era Óscar Moreno Ricardo, pero en los pasillos oscuros del narcotráfico lo llamaban el rey de los semisumergibles. No era un título simbólico. Lo había ganado con ingenio, precisión y una capacidad única para fabricar naves que superaban cualquier intento de detección. Operaba en un punto remoto de la selva colombiana, cerca de un río escondido. Allí, entre árboles y barro, había montado un astillero clandestino que funcionaba como un laboratorio de ingeniería criminal. Su equipo era pequeño, pero cada miembro estaba elegido con pinzas: mecánicos, soldadores, expertos en fibra de vidrio. Ninguno hacía preguntas. Todos sabían lo que estaba en juego. Las embarcaciones de Óscar no eran simples proyectos improvisados. Tenían motores diésel o eléctricos. Podían recorrer más de 3,000 kilómetros sin reabastecerse
y cargaban entre 5 y 8 toneladas de cocaína en un solo viaje. Cada unidad estaba diseñada para dejar apenas visible la cabina y el tubo de ventilación, camuflados con pintura mate, invisibles desde el aire. Durante años, estas naves cruzaron el Pacífico con una tasa de éxito alarmante. Se estima que solo el 14% de estos viajes fueron interceptados. El resto desapareció en el horizonte. Pero en enero de 2022, la suerte de Oscar se acabó. Fue capturado en plena selva, lejos de su taller, en una operación quirúrgica de las autoridades colombianas. Sin embargo, su arresto no detuvo el avance. Otros ya estaban listos para tomar su lugar y seguir perfeccionando estas sombras del mar. Y lo que vendría después superaría todo lo que se había visto antes. La nueva generación invisible. Si los semisumergibles de Oscar ya parecían invencibles, la siguiente generación de narcosubmarinos llevó la furtividad a otro nivel. En alta mar, un coloso de 22 metros navegaba como un fantasma, totalmente sumergible, con casco de fibra de vidrio y forma ovalada. Estaba equipado con timones de dirección y tanques de lastre que le permitían sumergirse por completo si detectaba peligro. En su snorkel, la única parte visible sobre el agua, había una cámara que transmitía en tiempo real lo que ocurría afuera, permitiendo a la tripulación tomar decisiones al instante. Con capacidad para transportar 8 toneladas de cocaína y cruzar el Atlántico, estas naves podían salir de Colombia y llegar a México, Brasil o incluso Europa sin ser detectadas. Pero en noviembre de 2020, las autoridades hicieron un descubrimiento que parecía ciencia ficción. Un narcosubmarino eléctrico. 12 metros de largo, 10 toneladas de baterías y 2 motores silenciosos. Su autonomía era limitada, apenas 60 kilómetros por cuenta propia, pero estaba diseñado para algo brillante. Una vez cargado con 6 toneladas de droga, era remolcado por un barco madre hasta las proximidades del destino. Allí, se desconectaba y completaba el trayecto final por sí mismo, sin levantar sospechas. La idea era tan ingeniosa que, hasta hoy, nunca se ha interceptado uno de estos modelos en plena operación. Y si nadie los ve, ¿cuántos estarán ahora mismo moviéndose bajo la superficie, invisibles, silenciosos, imparables? El juego entre carteles y autoridades estaba entrando en una fase donde la tecnología dictaría las reglas, y la próxima jugada ya estaba en marcha. El juego de gato y ratón. El narcotráfico y las autoridades viven en una partida interminable de gato y ratón. Cada avance de la ley provoca una respuesta más creativa y peligrosa de los carteles. Y en este tablero, los narcosubmarinos se han convertido en la pieza más difícil de capturar. El mercado global de drogas mueve cientos de miles de millones de dólares al año. Según estimaciones, representa casi el 1% de la economía mundial. Cada carga que logra cruzar un océano intacta significa millones en ganancias y más recursos para seguir innovando. Por eso, por cada embarcación interceptada, decenas logran pasar sin dejar huella. Las autoridades invierten en radares más precisos, aviones de patrulla y tecnología satelital, pero los constructores de estas naves responden con cascos más ligeros, motores más silenciosos y sistemas de camuflaje imposibles de detectar a simple vista. Es una carrera tecnológica donde el ganador nunca es definitivo. En algún lugar de la selva colombiana, tal vez ahora mismo, manos expertas moldean la fibra de vidrio de un nuevo prototipo. Una nave más rápida, más invisible, más letal para quienes intenten detenerla. Quizá cuando vuelva a zarpar, ya sea demasiado tarde para detectarla, porque en las profundidades silenciosas del océano, la verdadera batalla no se libra con armas, sino con tiempo, ingenio y paciencia. Y mientras el gato se prepara para atacar, el ratón ya está a kilómetros de distancia, desapareciendo bajo las olas.